Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 7 del Santo Evangelio según San Juan. Este capítulo comienza hablando de que los hermanos carnales de Jesús no creían en él. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión en que Jesús andaba por la región de Galilea, ya no quería ir a Judea, porque los judíos querían matarlo. Y dice la palabra de Dios que en ese entonces se acercaba la fiesta de las enramadas. La fiesta de las enramadas la celebraban los judíos para recordar la estadía de sus antepasados en el desierto después de haber salido de Egipto. Y sigue diciendo la palabra de Dios que entonces los hermanos carnales de Jesús le dijeron: vete a Judea para que los seguidores que tú tienes allá vean las cosas grandes que tú haces. Y Jesús le dijo: váyanse ustedes, porque mi hora no ha llegado. Y dice la palabra de Dios que Jesús le siguió diciendo: los que son del mundo, a ustedes no lo odian, pero a mí me odian, porque yo lo hago ver claramente que lo que hacen es malo. Aquí, hermanos y hermanas, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a hacer una aclaración. Cuando Jesús habla que los que son del mundo a ustedes no lo odian, se está refiriendo a los pecadores. Todas las personas que están llenas de pecados son de este mundo, y todas las personas que están limpias de pecado espiritualmente pertenecen al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Lo que Jesús le dijo a sus hermanos carnales es que como ustedes también están llenos de pecados, ustedes no ven los pecados que los demás están cometiendo. Pero yo sí le hago ver con claridad que las cosas que hacen son malas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 7 del Santo Evangelio según San Juan. Jesús en la fiesta de las esmeraldas. Y dice la palabra de Dios que después que los hermanos carnales de Jesús fueron a la fiesta, Jesús también fue. Y dice la palabra de Dios que a mitad de la fiesta Jesús entró al templo a enseñar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que la gente estaban admirados y se preguntaban: ¿cómo sabe este tantas cosas sin haber estudiado? Y dice la palabra de Dios que Jesús seguía hablándole: mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús seguía hablándole: el que habla por su propia cuenta lo hace para que la gente lo honre. Pero quien procura que el honor sea para el que lo ha enviado, ese dice la verdad y en él se puede confiar. Dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús les decía a la gente: ustedes se enojan porque por una sola cosa que hice en el día de reposo, es decir, el sábado. Ustedes se enojan porque yo curé a un hombre que estaba enfermo. Pero ustedes, por cumplir la ley de Moisés, circuncidan los niños a los 8 días, aunque sea sábado. Y sigue diciéndole la palabra de Dios
que Jesús le dijo: no juzguen ustedes por las apariencias. Cuando juzguen, háganlo de acuerdo a la verdad. Aquí vamos a hacer una breve aclaración, hermanos y hermanas. Lo que Jesús le dijo a los judíos fue que no se concentren en cumplir con los ritos y las tradiciones de su pueblo, que más bien se concentren o se concentraran en la aplicación de la palabra de Dios. Pero eso mismo que le estaba sucediendo a la sociedad judía en ese entonces, le está sucediendo a la humanidad de hoy. La gente se concentra más en las tradiciones y los rituales que en la aplicación de la palabra de Dios. Y de esto hay que estar claro, hermanas y hermanos. El que no aplica la palabra de Dios no podrá limpiarse de pecado. Y el que no se limpie de pecado no podrá recibir el Espíritu Santo. Y el que no reciba el bautizo del Espíritu Santo no podrá entrar al reino de Dios. Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en este capítulo: ríos de agua viva. Y dice la palabra de Dios que el último día de la fiesta de las enramadas era el día más importante. Y dice la palabra de Dios que ese día Jesús se encontraba dentro del templo de Jerusalén enseñando la palabra de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús les dijo a la gente: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Porque del corazón de que cree en mí brotarán ríos de agua viva, dice la palabra de Dios. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque Jesús les habló a esa gente en parábola. Aquí, cuando Jesús habla de que tenga sed, esta sed es la sed espiritual de la que habla Jesús. No es la sed material que puede ser saciada con agua física o con agua material. De la sed que Jesús habla aquí es de la sed espiritual que solamente puede ser saciada o satisfecha con la palabra de Dios. Por eso, lo que Jesús le dijo a esa gente y a través de ellos a nosotros es que el que está lleno de pecados tiene que tomar del agua que Jesucristo da, que es la palabra de Dios. Porque solamente la palabra de Dios limpia de pecado a los seres humanos. La única agua, hermanos y hermanas, que limpia de pecado a los seres humanos es la palabra de Dios. Y sigue diciendo la parábola, o mejor dicho, sigue diciendo Jesús en esta parábola: porque del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo a ellos y con ellos a nosotros? Que el que se llena de la palabra de Dios, todo lo que salga de su corazón espiritual será bueno. Solamente los hombres y las mujeres que están llenos de la palabra de Dios hablan de las cosas de Dios. Y entonces lo que Jesús nos está diciendo es que cuando el hombre y la mujer se llenan de la palabra de Dios, lo que enseñan es la palabra de Dios. O dicho de otra manera, que el que está lleno de la palabra de Dios, al enseñar la palabra de Dios,
no está enseñando ideas propias. Es decir, está enseñando lo que el Padre a través de su palabra nos transmite a nosotros a través del Hijo. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Solamente los hombres y las mujeres que están llenos de la palabra de Dios pueden darle de beber a los demás agua que da vida eterna, que es la palabra de Dios. Con esta parte, hermanos y hermanas, hemos terminado el análisis del capítulo 7 del Santo Evangelio según San Juan. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.